Bien, entonces nos quedamos aquí en cómo se da la energía, ¿no? En este caso, la electricidad, ¿no? Habíamos dicho que era por la interacción de ciertas variables, que en este caso es la corriente, el voltaje y la resistencia, lo que se le conoce como la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm es la que rige toda la electrónica, ¿no? Básicamente es una fórmula que rige todo el comportamiento de la electrónica, es la base de toda la electrónica, ¿no? ¿Sale? Entonces, veamos la interacción de qué sucede de manera en física, ¿no? Habíamos dicho que los electrones se trasladan de un lugar a otro. Ahí van los electrones, suponiendo con un dibujo y mucha imaginación, así tipo esponja, que están los electrones ahí, y estos van a viajar de este extremo a otro, ¿ok? Donde estos electrones tienen cierta intensidad, ¿no? Por eso se le llama intensidad de corriente o flujo de electrones. O sea, vale ser la intensidad o el movimiento con la que van a viajar. Ok, para que puedan viajar estos entre los extremos de un conductor, yo tengo que tener una diferencia de potencial o lo que se le conoce como voltaje, que es la fuerza o el trabajo que necesitan los electrones para llegar de un lugar a otro. Si se dan cuenta, siempre va a existir voltaje, corriente y una resistencia. Ok, los cables o conductores tienen resistencia muy, muy pequeña. ¿Sale? Todos los materiales, los metales, todo el oro, el cobre, el aluminio, la plata, etcétera, todo material conductor, hasta el grafito, por ejemplo, ustedes pueden conducir electricidad por medio del grafito, que es lo que trae el lápiz en medio, lo negro, se llama grafito. Ustedes también pueden conducir electricidad a través de ahí. O sea, es un medio conductor, ¿no? El grafito, ¿sale? Aunque no sea, ya he hecho experimentos así, ¿no? De hecho, hasta pueden, por ejemplo, en la secundaria, un profe nos ponía a hacer resistencias, ¿no? Pero dibujabas, ponías así en papel y ya ponías a calcar, así como que una resistencia, ¿no? Eso lo veía en la secundaria, ¿no? De que veía electrónica yo, ¿no? Bueno, dejamos las historias, ¿no? Entonces, la resistencia siempre va a estar presente en los materiales, ¿no? ¿Por qué? Porque no son materiales puros, ¿no? De decir, pues no tiene resistencia, ¿no? El no ofrecer resistencia a un material. Por ejemplo, existen actualmente algo que se llama superconductores. O sea, ya ven que están los semiconductores, hablamos en la otra materia, de que a veces se comportan como un conductor o a veces como un aislante. Ok, pero también existen materiales muy avanzados ahorita a la fecha que se llaman superconductores, que básicamente se refiere al término de si es un superconductor, pues ¿qué quiere decir? Que la resistencia del material es mínima, o sea, casi nada. Entonces no se opone a la resistencia de la corriente, por tanto el flujo es bastante fuerte, ¿no? Entonces se utiliza ese tipo de los superconductores. Lo he visto en aplicaciones, por ejemplo, para levitación, o sea, para que floten las cosas, ¿no? Entonces ese principio, ¿no? Lo que sucede ahí es que tienes que tener un sistema de congelamiento muy grande, ¿no? Porque tú al ser un superconductor, ¿qué pasa en un conductor cuando tienes mucha corriente? Se calienta. Se calienta, entonces por eso lo tienen que enfriar a más de bajo cero, ¿no? Se lo enfrían con nitrógeno líquido los superconductores, porque es tanta la poca resistencia que ofrece, por tanto, como vimos en la fórmula, ¿no? Si la resistencia es casi cero, pues igual a la corriente con el voltaje. Entonces la resistencia es muy chiquita, por tanto la corriente pues fluye, ¿no? Esa es la propiedad de un conductor, la corriente es chiquita. Si yo divido algo entre una cantidad pequeña, ¿qué va a quedar? Pues casi ese algo, ¿no? O sea, va a quedar casi la misma cantidad. Es como si yo tuviera un pastel y lo divido entre poquitas personas, pues ¿cuánto me daría? Pues el pastel me tocaría una rebanada más grande, ¿no? Haciendo esa analogía, donde el pastel, pues es la corriente. ¿Qué pasa ahora si yo tengo el voltaje, si fueran personas, y lo divido entre muchas personas, que las resistencias fueran muchas? ¿Cuánto pastel me toca? Pues casi nada, ¿no? Una baba ahí, nada. Entonces esa es la analogía, ¿no? Entre más grande es la resistencia, por tanto, la corriente disminuye el flujo como que se frena, ¿no? Entonces el flujo se frena, no avanza. ¿Por qué? Porque hay mucha mayor resistencia en el material y por tanto los electrones no pueden viajar. Como un Haciendo procesamiento. esta, ajá, sí. Entonces ese es el principio físico, ¿sale? Porque esto es física aplicada, ¿no? Esa es la aplicación física, ¿no?
Ya después nosotros lo vamos a empezar a ver ya una representación más de electrónica, ¿no? Ya nos olvidamos de esa parte, y ya lo hablamos en términos de esquemáticos y eso, ¿no? Aquí nada más explicábamos la parte de que la corriente, pues, las unidades se miden amperes y lo pueden encontrar en su multímetro como una letra A, ¿no? Posteriormente en las clases ya les voy a poner cómo interpretar su multímetro y dónde colocar la medición, ¿no? Ok, tenemos después el voltaje, las unidades es en volts y pues la unidad, la letra es la B, ¿no? Entonces se mide en volts el voltaje, ¿no? La resistencia se mide en ohms y la unidad es una omega, ¿no? Una letra griega, ¿no? La omega. Así, ¿no? Bien, aquí teníamos el triángulo, el cual me permite calcular la fórmula, ¿no? Habíamos dicho que para no aprendérmela, haciendo algunos despejes matemáticos, entonces nada más a lo mejor me fijo en el triángulo. Ya hemos dicho que si quiero calcular I, tapo entonces es B entre R. Si yo quiero calcular B, tapo y es I por R. Si yo quiero calcular entonces es B entre I. Y así fácil, ¿no? Adelante, Jaime. Profe, o sea, hablan, es que quiero una pregunta. ¿Los cursos son opcionales de lo de electrónica y eso? Sí, les había comentado que son opcionales, ustedes no están obligados a hacerlo. La motivación es que les voy a dar ponderación, o sea, extra a la calificación, ¿no? Si por ejemplo usted o alguien más sacara un 7, por ejemplo, pero que haya cumplido con todos los criterios y de repente me dice, profe, es que yo hice el curso, ¿no? Ya tiene 30% dividido entre los 3 parciales, o sea que cada parcial tiene 10% extra. Entonces, ese 7 yo se lo subo a 8, ¿vale? También Ok, le puedo dar, también le puedo dar extra por participar, ¿no? Si ustedes me participan aquí, yo anoto los nombres. Al final, yo les hago el ajuste de participación, si así ustedes lo requieren, en el examen, en la evaluación parcial. Digo, pues sacó tal calificación, pues le hago el ajuste, ¿no? Y ya le incrementa su calificación en el examen y por tanto, pues se eleva su calificación final de primer parcial, ¿no? Así funciona, ¿no? Eso es extra, ¿no? Participar y el curso es de manera extra, ¿no? Y es opcional, ¿no? Si ustedes así lo desean, perfecto, si no, no es obligatorio, ¿no? Es ok, un complemento, gracias. sí, no hay problema. Es un complemento a lo que van a aprender, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces estábamos platicando de esto, ¿no? La interacción de la ley de Ohm también en un conductor, ¿no? Este principio físico, por ejemplo, pues ahorita lo vamos a platicar también en la otra materia, ¿no? En la otra materia de implementa. Ok, platicamos de esto, definimos cada concepto, que es una resistencia, básicamente en palabras del barrio, vamos a decirlo así, que se opone al paso de corriente. Eso es, ¿no? O de una manera más en física, es la oposición, bueno, al paso de corriente, ya lo dije, o al flujo de electrones. Ok, la corriente, pues es la Profe, intensidad. Mande, Omar. va a pasar lista. Dijo que a las 4:50. Es Digo, 4:59. Gracias. ajá, a las 5, ¿no? 4:50 o 5. Ya son 5. 6. Ok. Ok. Entonces, la corriente decimos que es el flujo de electrones, ¿no? O con qué intensidad se mueven los electrones, ¿no? Y el voltaje, pues es la fuerza necesaria para que se traslade ese flujo de un lugar a otro. ¿Cómo lo represento ahora en circuito? Como ustedes los han visto en los dibujos, ¿no? Bueno, antes de eso, hemos definido estas 3 palabras, ¿no? Estas mismas las voy a retomar en la otra clase, así que la voy a saltar, ¿no? ¿Cómo voy a representar ahora esos términos en física ya con dibujos, ¿no? Ya de una forma más simple, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? Sin meternos en tanto rollo de la física, ¿no? Entonces, ahora represento como un circuito simple. Ustedes en electrónica van a ver mucho esto que está aquí, ¿no? Ahorita lo voy a dibujar. Eh, entonces, 2B, ok, es la número 6. Ustedes van a ver algo así, ¿no? Un circuito cualquiera, ¿no? Un circuito serie, donde aquí tengo las variables que estaban interactuando, ¿no? Cuando yo digo una palabra variable,
algo que es variable es algo que siempre cambia, ¿no? ¿Sale? Entonces tengo un voltaje. ¿Por qué le llamo variable también? Eso lo ven también en álgebra. No sé si, bueno, es que no les di clase yo, ¿verdad? Pero una variable es algo que va a cambiar siempre, que no es constante en el tiempo, ¿no? Pues obviamente puede ser un voltaje alterno, pues este cambia con el tiempo, ¿no? Entonces nada más cuando me refiero al término variable, ese es algo que cambia. También nosotros lo usamos en el español, ¿no? Ah, es que es algo variable, ¿no? Es algo que cambia. Entonces, esto es un voltaje, esto es una resistencia, y dentro del circuito hay una corriente. Ok, vamos a explicar el concepto de lo que es corriente convencional. Esa corriente convencional y la no convencional, ¿no? Ok, eso se refiere a que en dibujos, o en este caso esquemáticos eléctricos, el sentido de la corriente parte del positivo al negativo, ¿sale? Ok, pero eso no es verdad. Por física, acuérdense bien, las cargas contrarias se atraen. En este caso, por física, en realidad, como los electrones tienen signo negativo, ¿no? Entonces los electrones tienen signo negativo, se representan así, ¿no? Entonces, por lo tanto, el negativo va a querer buscar el positivo, ¿no? Entonces, en realidad, debería ser así. Oiga, profe, ¿qué pasó con la lista? Ya la tomé, ya la tomé. Ya me tomó a mí. Eric Alessandro, a ver, permítame. Sí, aquí andas, Eric Alessandro. Ah, ok, no, es que saber. ¿Qué es? Sí. Bien, entonces, en realidad, por física, la carga negativa siempre se va a ir hacia la positiva. Sin embargo, en los análisis de circuitos o en todos los dibujos que ustedes vean de análisis y lo que vamos a estar manejando para comprender qué hacen los circuitos, siempre lo vamos a dibujar de esta manera, ¿no? Pareciera que la corriente va a salir del positivo, pero en realidad, lo que en realidad está pasando es que es de negativo a positivo. ¿Por qué lo dibujan así? No sé, pero así me lo enseñaron, ¿no? Se llama el sentido de la corriente convencional. O sea, todo el mundo, los técnicos, los ingenieros saben que por análisis con esquemáticos lo dibujan así. Sin embargo, en realidad, por física, es negativo a positivo. ¿Sale? Profe, Mande. ¿es sentido de la corriente qué? Convencional, déjeme lo busco para ver si lo encuentro así el Google, ¿no? Según yo, es sentido Gracias. de corriente convencional. A ver qué encuentra, ¿no? Aquí está, ¿no? Es este, ¿no? Entonces, el sentido real es de negativo a positivo y el sentido convencional es de positivo a negativo. Y aquí está otra vez más claro, ¿no? En un circuito cualquiera, ese circulito representa una carga. En realidad, esta R de aquí, a veces se le conoce como carga. A veces, ¿no? De acuerdo a lo que vayamos a conectar, ¿no? Carga. Después explicaré ese término, ¿no? Una carga. Entonces, ya definimos dos cosas, sentidos, ¿no? Entonces, ese es el sentido de la corriente convencional. Y este es el sentido real, como debería ser, ¿no? Sin embargo, no lo es. ¿Qué pasa en los análisis de circuitos? Ya después vamos a ver circuitos así.
A veces cuando nosotros cambiamos el sentido de la corriente, cambia el signo de los cálculos que estamos haciendo, ¿no? Eso cuando empecemos a realizar los cálculos, pues ya les voy a ir diciendo, ¿no? ¿Qué sucede, ¿no? Pero ese es uno de los efectos, ¿no? Que cuando cambia el sentido, o sea, si yo lo volteo, entonces el signo va a cambiar, ¿no? Ya después, con calma, vamos a ver eso, ¿no? Entonces, nada más para definir esa parte del sentido de la corriente convencional en un circuito, ¿no? Entonces, en los dibujos esquemáticos, cualquier circuito que ustedes vean en internet, pareciera que la corriente sale del positivo al negativo, pero no es cierto. El sentido real es de negativo a positivo, y la explicación más llana es porque son electrones, ¿no? Ok, ¿qué sucede también? Lo que hace esta fuente hace una diferencia de potencial. Ustedes pueden apreciar aquí que tiene signo positivo y negativo. Entonces, pues hay una diferencia de potencia, ¿no? Por eso se llama diferencia de potencial, ¿no? Entonces, entre estos extremos, aquí hay positivo y aquí hay negativo, ¿no? ¿Ok? Por eso los electrones se mueven, ¿no? Se mueven de un lugar a otro, ¿no? Bien. Entonces, ahí está, ¿no? Esto también, pues ya podemos estar viendo algún tipo de simbología común. Este de aquí es una fuente de voltaje. Por lo general, este símbolo de aquí es una fuente de voltaje directa. Ahorita voy a explicar esa parte, ¿no? De manera un poquito más específica, ¿no? Bien. ¿Y para qué es la resistencia? Ok, la resistencia en sí, de hecho ahorita vamos a entrar en ese tema. La resistencia, todos los aparatos electrónicos, todos los eléctricos también, todo, tiene una resistencia. Los materiales tienen una resistencia. Usted como ser humano tiene una resistencia. O sea, todos tenemos resistencia. La palabra resistencia indica que me estoy oponiendo a algo, hasta para cualquier cosa, ¿no? Ah, es que me estoy resistiendo, ¿no? O algo, ¿no? Pues entonces, esa palabra en sí implica oposición a algo. O sea, me estoy oponiendo o me estoy resistiendo. En términos de electrónica, pues la resistencia es la oposición al paso de ¿quién? De la corriente I. Se está oponiendo. Eso significa que los electrones se les dificulta pasar por aquí. En dado caso que esta resistencia fuera muy alta, entonces el flujo de electrones batallaría para cruzar. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué efecto tiene? Pues que la corriente I disminuye. Entre más grande sea ¿qué le pasa a la I? Se hace más chiquita. ¿Por qué? Porque la R pues está oponiendo o resistiendo al flujo. A la I pues está frenando, ¿no? Entonces los electrones no pueden pasar tan fácilmente. Por lo tanto, esta I pues va a tender a ser chica, ¿no? Porque esta R está más grande. A ver, la pregunta dice... Bien, continuamos. Los kilovolts, me dicen ahí, Rodríguez. Ok, esa palabra kilovolts, después les voy a enseñar lo que se llaman prefijos. Eso de kilo se refiere a, esa palabra es como, son unidades de medida, ¿no? Por ejemplo, después les voy a enseñar esa parte, ¿no? De cómo transformación de unidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener las unidades de voltaje, ¿no? Voy a poner, ok, voltaje, corriente y resistencia, ¿no? Yo puedo tener ciertos prefijos que me ayudan a representar una cantidad. O sea, por ejemplo, puedo tener 1000 volts. Esto es lo mismo que si le pongo un prefijo a poner un kilovolt. Estas dos son iguales, nada más que la diferencia es que le puse una K. Ok, ¿qué sucede? La K, en este caso la K, es igual a tener 1 por 10 a la 3. Todo esto se le llama notación científica, ¿sale? Si ustedes aprenden bien electrónica aquí conmigo, no le van a batallar a física cuando lo lleven en cuarto, quinto, ¿no? Prácticamente nos estamos adelantando casi 2 años, ¿no? Bueno, 1 año y medio, ¿no? Notación científica, ¿no? Les voy a anotar los temas para que ustedes lo chequen después, ¿no? Todavía no entramos en esto.
Esto nada más se lo estoy comentando, ¿no? Entonces, Entonces, por ejemplo, los ¿dónde puedo? volts y los kilovolts son como los metros, 1000 metros, 1 kilómetro. Ándele, exactamente. Cuando hablan de metros, kilómetro, están hablando sobre metros todavía. Por ejemplo, lo que mencionó su compañero muy bien. 1 kilómetro es como si tuviera, ¿qué? 1000 metros, ¿no? Es una equivalencia, porque tiene una K, tiene un prefijo. A esto se le llama prefijo, ¿no? Son los prefijos y sufijos, ¿no? Esto es prefijo. Entonces significa que estoy teniendo un 1 por 1000. Esto de aquí es lo mismo si pusiera 1000, ¿no? Aquí me está diciendo que tengo un 1 multiplicado por 1000. Un 10 a la 3 es 1000. O esto de aquí es 1000, ¿no? Entonces es lo mismo, es 1 por la K vale 1000. Entonces esto es 1000 y pues la M, metros. Entonces es el mismo concepto, ¿no? Acuérdense, esta es la unidad de medida y esta es la cantidad que representa, ¿no? Después vamos a hacer ejercicios, ¿no? Ahorita no hay que estresarnos con eso. Es nomás para aclarar lo que me comentaban ahí, ¿no? Esto lo vamos a estar viendo muy seguido, los kilovolts, milivolts, kiloohms, etcétera, ¿no? Vamos a estar hablando en términos así ya, ¿no? Como si fuéramos, no sé si las han notado, como cuando hablan con los doctores, que ellos hablan con sus términos, con su terminología de su carrera, pues nosotros igual, cuando nosotros ya estemos empapándonos con esto, vamos a hablar en términos así, ¿no? No, pues mide 10 milivolts a la salida de este circuito que tiene tanta resistencia y le medí aquí continuidad y todos esos tecnicismos que se les llama, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes están aprendiendo el ramo de electrónica, entonces tienen que empaparse de cierto lenguaje técnico, ¿no? Pues por eso están estudiando para técnicos, ¿no? Entonces van a aprender ciertos tecnicismos, válgame la redundancia, ¿no? Es lo que es. Okay, por ejemplo, si tengo una corriente, la corriente se mide en amperes, tengo 5 miliamperes. Esta M es lo mismo que tener 1 por 10 a la menos 3. Esto es igual a tener 0.001. Se recorre el 0, el punto. Después les voy a enseñar esto, ¿no? Y esto de aquí es lo mismo que tenerlo así. Entonces, eso significa que tengo 5 por ¿quién? 1 por 10 a la menos 3. Y esto es igual a tener 0.005 amperes. ¿Vale? Es una cantidad súper chica, ¿no? Nos miren ahí un 0 y un 5, ¿no? Entonces es una cantidad pequeña. Esta es una cantidad grande, es 1000 volts. ¿Dónde pueden ver kilovolts, por ejemplo? Lo ven en los postes de la luz. Ahí sí es alto voltaje, ahí sí nos quedamos como chicharrón, ¿no? Por decirlo de otra manera un poquito chistosa. Ahí sí nos podemos quedar pegados, ¿no? Como chicharrón, ¿no? ¿Sale? Ok, vamos a poner un ejemplo eso de kilovolts, ¿no? Ok, transformador. Ok. Postes. Aquí podemos ver alguna información rápida, ¿no? Este es un transformador, los han visto, pues obviamente ahí en las esquinas de sus casas o cerca de la subestación hay algunos transformadores Los que se roban que en mi lo... casa, profe. pues ni modo, así pasa cuando sucede, diría una Profe, en amiga. la casa de la UCA Es- a cada rato se los roban. Y es bastante peligroso, ¿eh? Si andan manipulando ahí, ¿no? A ver. Hay habido ladrones que se quedan pegados ahí. Está muy feo cuando pasa eso, ¿no? Entonces, están esos transformadores. Después vemos eso, ¿no? La parte del transformador. Básicamente, el transformador se utiliza para elevar o bajar el voltaje. Hay un mismo principio en la electrónica de los transformadores. Bueno, es el mismo principio. Ese transformador, en electrónica, por ejemplo, nosotros vamos a usar estos que están aquí, como este tipo, ¿no? Para hacer nuestra fuente de voltaje, ¿no? Es el mismo principio de ese transformador gigante que está ahí, pero obviamente este es para voltajes muy grandes, como dice aquí. Dice que es 13.2 kilovolts. ¿Cuánto está diciendo que es 13.2? Si yo lo multiplico
con lo que acabamos de aprender. 13.2 por 1000. A ver. 13.2 por 1000. 13.200 volts tienen los transformadores esos. La tolerancia que tiene de elevación de voltaje, imagínense. ¿Cuánto voltaje para que te quedes hecho chicharrón ahí? Y nosotros no tenemos resistencia para aguantarlo. Exactamente, por eso nos quemamos. Imagínense, entonces tanto voltaje, ¿qué está diciendo ahí? Que tiene la suficiente fuerza para que cómodamente Resistencia. Ajá, la resistencia de nosotros es muy chica, ¿sale? Comparación a la cantidad de voltaje que existe ahí, obviamente es diminuta, ¿no? Si yo me regreso a la fórmula, si esta B es muy grande, casi 13.200, y mi resistencia como persona mide, ¿qué les gusta? No sé, un mega, y eso es bien poquita resistencia, pues obviamente pues ya valió, ¿no? Entonces ese voltaje grandísimo entre una resistencia muy pequeña, la corriente pues es muy alta, ¿no? Es por lo que les expliqué del pastel, ¿no? Si algo muy grande lo divido entre algo muy pequeño, pues me siguen quedando algo grande, ¿no? Entonces, pues la corriente sigue siendo grande y por lo tanto, pues como chicharrón, ¿no? Acuérdense que se forma un arco. No sé si han visto las máquinas de soldar cómo se forma el arco, pero ahí es amperaje. Sí. Ahí, si se dan cuenta, es el mismo voltaje, ya sea 220 volts o 110, de acuerdo a la máquina de soldar que tenga ahí su tío, su papá o la persona que solde ahí. Pero tiene una perilla, la cual ustedes le van incrementando la corriente. A veces hay 20 amperes, 40 amperes, 60 amperes. Eso va a formar un arco. Va a formar un arco. También tiene que ver el aumento del amperaje por el tipo de electrodo que tiene, por el material que tiene el electrodo, ¿no? No sé si han visto que a veces le mejoran la corriente y de repente ya pueden soldar mejor, ¿no? O sea, así como más suavecito, ¿no? O si tiene una corriente menor, de repente unos cacahuatazos ahí, así como puras bolitas, ¿no? Tiene que ver, pues, el ajuste de corriente ahí. Todo tiene su explicación, ¿no? ¿Vale? Todo tiene su explicación en esa parte, ¿no? Bien. Ok, entonces, ¿qué hora es? Son las 5:20, ¿no? Una pregunta, ¿usted qué opina de la fibra óptica? La fibra óptica. A ver si... Déjale, cortamos aquí el video.